mismo, ¿verdad? Han podido ser parte de lo que nosotros consideramos uno de los momentos más críticos para la libertad, en este caso, no solamente religiosa, para la libertad. Con eso se lo digo todo, la libertad como usted y yo la conocemos. Vimos también en estos últimos días que están persiguiendo, están haciéndole un tipo de protesta a los nuevos legisladores, pero todos son los legisladores que piensan en que los papás y las mamás tienen la autoridad para criar a sus hijos y tomar las decisiones últimas en materia de crianza y de religión. Pero yo quería hablarle a ustedes de una nueva, salió una noticia hace poco, porque esto es lo que ocurre en Puerto Rico y lo que ocurre fuera de Puerto Rico. Y esto es una de las cosas que yo creo que usted se lleve en la mente de este circo romano que nosotros estamos viendo en nuestro país. En Canadá, hace poco, salió una noticia, y yo quería que ustedes la supieran, ¿verdad? Donde por un padre hablar que se oponía a la reasignación de un sexo de su hija, porque ahora esa niña, y voy a hablarle específicamente cuál es la noticia, ese padre de Canadá, por hacer comentarios, fue encarcelado porque supuestamente violó una orden de que no podía hablar de ese proceso de cambio de sexo. Mire, padre canadiense encarcelado por hablar contra la transición de género de su hija biológica. Así que cuando yo escucho acá a la del PIB, Lourdes, María de Lourdes, tratando de implicar como lo hizo muchos años atrás, cuando se estaba hablando del casamiento, de la modificación del Código Civil, y les preguntaba a los religiosos, como ellos le dicen, los religiosos, ¿y en qué me afecta eso a mí? Yo me recordaba cuando ella hablaba hoy y vuelve y trae el ejemplo y dice, yo tengo un hijo y sus madrinas son lesbianas. Y usted dice que para ser una persona de bien, estaba hablando el pastor Pereira, implicando que la opinión del pastor Pereira en su base de fe y en sus convicciones de fe, de alguna manera las estaba poniendo entre comillas y en duda, porque ella decía que ella pensaba diferente y que si eso la hacía ella pensar de personas que tuvieran preferencia sexual diferente, lo hacía gente como de mala moral. Y yo me preguntaba, hello, ¿y qué estás haciendo tú? Tú estás implicando que porque él tiene una base de fe, una cosmovisión bíblica para decidir y enseñarle a sus hijos como él quiera, o los que vayan a la iglesia, pues entonces él era entonces el weird. Y yo recuerdo, él le contestó muy bien, y yo recuerdo que él le dice, yo recuerdo cuando ella preguntaba, nos preguntaba a los que estábamos testificando, ¿y en qué me afecta eso a mí? Que otras personas decidan vivir como les da la gana y escoger con quién emparejarse. ¿Cuánto? 2007, 8, 9, 2007, 2017, 10 años, 18, 19, 20, 21. 14 años después, le podemos contestar a la senadora María de Lourdes que en qué me afecta eso a mí, que me quieres meter preso, que quieres meter a los padres presos, cargándolos de maltrato, porque se opondrán si sus valores profundos, si sus valores morales en cuanto a la sexualidad humana debido a sus creencias de fe le dictan una cosa diferente a las que el Estado quiere imponer. En eso nada más me afecta María de Lourdes, por si no lo sabía, haciéndose la tontina, haciendo ese tipo de aseveraciones allí. Ay, ¿qué usted quiere decir? Y él le contestó muy bien, no, no,
le viró la tortilla, ¿no? Lo que quiere decir entonces es que yo soy el que tengo el problema. Y me causa mucha, ¿verdad? No me causa sorpresa, pero el sarcasmo de que el señor Benavé trataba de decir, el senador, no, pero es que lo que usted está leyendo ahí, porque es que aquí están implicando que le va a haber un problema con los padres. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso en este proyecto? Porque ustedes están como tratando de decir al pastor Pereira y al juez Escribano, tratándole de imputarle que ellos están como inventándose unas ideas y unos efectos que el proyecto no dice, y el montón de payasos escribiéndonos a nosotros en las redes de que nosotros estamos hablando lo que no dice allí. Eso se llama inferencia, eso se llama discernimiento, eso se llama comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque tú no tienes que ser ingeniero biónico ni abogado para saber que si tú das una definición como Estado, primero tú la pones como ley. El Estado la tiene que ejecutar a través de qué? Pues de la policía, de los trabajadores sociales, el departamento de la familia, y también lo va a hacer imponiéndola en la educación de tus hijos obligatoria. Ese es el punto aquí. O sea, si tú no sabes conectar 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Y en este caso, de alguna manera, lo tocaron de lejos, pero no veía que hicieran la conexión lógica de por qué los padres, por qué los religiosos y por qué la gente de valor que no está de acuerdo con la liberación sexual de los niños está alterado, está conmocionado y está opuesto a este tipo de legislación que lo que quiere es criminalizar la opinión de los padres y criminalizarlos al punto de erradicarle causas de acción, que el Estado tenga causas de acción para empoderar y darle autoridad a sus trabajadores sociales, que son los primeros que entran en la acción con una querella, y te quitan el hijo sin darte excusa y después defiéndete en el tribunal. Porque cuando tú defines maltrato en la ley de menores, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Poner las bases jurídicas para decirle al fiscal, radícale este cargo, radícale esta querella por esta razón, porque está tipificado. O sea, aquí no hay que ser muy profundo, pero si no están tan profundos y enterados, aquellos nuevos legisladores que no son abogados, eso es lo que está pasando. ¿Por qué los padres están que chillan contra una legislación que le está diciendo primero, tú eres un potencial maltratante si tú haces gestiones, como una de las definiciones, ¿verdad? Una de las interpretaciones que está ahí, decía, cualquier esfuerzo que una persona haga, ¿para qué? Para cambiar los deseos y atracciones sexuales de una persona a otra persona del mismo sexo, eso está claro. Así que María de Lourdes pregunta, ¿y en qué me afecta eso a mí? Pues yo no sé si puedes entender en qué le afecta, porque está muy claro. Ese es un proyecto que tiene unos cuantos artículos, pero lo que hace es enmendar la ley de maltrato de menores. Ellos le dicen la ley del bienestar de los menores. Cambiar esa ley y enmendar unos cuantos artículos de la ley de salud mental y empiezan a mezclar eso. Entonces tratan de decir, no, porque esto es para las personas que practican psicología, terapia. No, esto es para todo el mundo porque en las terapias están envueltos todo el mundo. Ahora le llaman terapia a todo. Pero hablan de individuos, hablan de entidades y hablan, cuando a ti te radican cargos por maltrato, ¿a quiénes son los primeros que le van a erradicar? Ahí hay una definición de maltrato institucional y hay una definición de maltrato general. Y habla que cualquier persona que incluya X o Y, Z puede ser. ¿Quién se va a afectar aquí? Dime, como pregunta María de Lourdes, ¿en qué me afecta eso a mí? ¿Eso le afecta a quién? A quien tiene el niño en su casa todos los días y es responsable por ley de él hasta los 21 años en nuestro país, en Puerto Rico. Hasta los 21 años.
Tú eres responsable de lo que haga tu hijo en la calle. Si choca a alguien, si le da un cantazo a alguien, si le rompe los cristales a una persona, te van a buscar a ti. Al fin, es más, si no pagas pensión, si tu hijo o tu hija está por ahí y tiene un hijo y no paga pensión y alguien le reclama pensión, te van a buscar a ti, papá. Es más, van a buscar hasta los abuelos. Por eso es que nos importa, por eso es que tenemos que opinar. Así que esa pregunta, tratando de hacer este tipo de pregunta, María de Lourdes, yo vuelvo y me remonto. ¿En qué me afecta eso a mí? En mucho. Por eso es que estamos hablando, por eso es que estamos opinando y por eso es que esperamos que usted comente a tiempo, fuera de tiempo, y que este abuso, porque es un abuso de poder, de estar dentro de un hemiciclo y cortarle la expresión a un senador o a una senadora, no tiene, perdón de Dios, no tiene manera de justificarse porque dentro del Senado hay unas inmunidades, ¿verdad? Que la gente puede expresar, los senadores tienen tienen más libertad de expresión que nosotros, que cualquier persona fuera del hemiciclo. Así que yo espero que la senadora Bebe pida una investigación de qué pasó ahí, porque eso lo que quiere decir es que cuando un senador y más de un partido minoritario participa, puede tener hasta menos derechos que los otros, y más ella que llegó. O sea, eso no puede volver a ocurrir. Yo espero que ella pida una investigación, qué pasó ahí, quiénes estaban ahí, o si fue, para que nosotros sepamos, o si fue directamente una decisión unilateral del presidente de ese momento de la vista, que era el Bidot, y hizo un papel muy, muy, muy triste porque se portó como un dictador, como todo un dictador. Y ese es el que todo el mundo, valga Bidot, todo el mundo casi le pone alas. Ya se están viendo las verdaderas intenciones y los verdaderos planes de por qué quieren poder para aplastar. Así que, de alguna manera, esta noticia, y quiero que vayan a alianzadejuristas.com en el blog, subí otra información nueva, más información. El juez Escribano y otras personas hicieron un programa muy interesante en la cadena Rock, Radio Rock creo que fue, para que lo escuchen. Está el proyecto 184 para que lo lean, y también lo que le quería hablar, esta noticia de Mundo Hispano, que es una de las cadenas de noticias mundialmente muy, muy reconocida, y dice que está este hombre, este padre que lo metieron preso, que fue arrestado a principios de esta semana, después que violó supuestamente una orden judicial que le prohibía hablar, oigan lo que estamos hablando, hablar sobre la transición de género, de sexo, de su hija biológica. ¿Usted puede creer esto? Pues sí, ya están empezando con que usted no puede tomar participación, porque eso lo dice el proyecto, en materias que tengan que ver, ¿verdad? Como ya hablamos ayer, en materias ellos no tienen que opinar nada. Básicamente le están diciendo a los papás, tú no tienes que opinar en esta parte. Y vuelvo, déjame ver porque quiero citarlo específicamente. Pero mira, te estoy citando dos cosas a la vez. Déjame ver si me sale aquí un momentito, porque quiero citarlo. Al final, donde empiezan a hablar de que los padres no van a poder opinar de alguna manera en el tratamiento médico y otros asuntos, quieren enmendar el artículo 41 de la 246, que es la ley 246 de 2011, que es la ley básicamente de protección de menores contra, básicamente, violencia contra los menores y todo lo que tenga que ver con menores. Dice que para brindar cualquier tratamiento médico, excepto intervención quirúrgica, a un menor, para cualquier tratamiento médico, dice, no será necesaria la autorización de los padres.
Mire, excepto intervención quirúrgica. Mira qué bien, por eso es que yo vuelvo y le hablo de este asunto. Pues este hombre en Canadá, el hombre dice, cuyo nombre, según los informes, está sujeto a una prohibición de publicación impuesta por la Corte de Apelaciones de Columbia Británica, fue declarado en desacato al tribunal y arrestado el martes por hablar sobre el caso de su hija, oigan, y referirse a su hijo transgénero que se identifica como hombre. O sea, que él aparentemente es una nena que se quiere cambiar a nene y al papá le han metido un desacato en el tribunal por referirse también, hablar del asunto y por referirse como niña a su hija que biológicamente es niña, referirse y no identificarlo como un hombre. Entonces, eso es según el Post Millennial, eso es un un periódico, ¿verdad? En enero del año pasado, y estoy hablando de este programa, ¿verdad? De esta noticia, el padre acudió a la corte después de enterarse de que su hijo se estaba sometiendo a una terapia hormonal, después de enterarse, obviamente entiendo que estaban separados, en este caso los papás se habían divorciado, para hacer la transición a un niño. Esto lo informa el Global News. Y la niña, cuyo nombre también ha sido protegido, afirma haber estado explorando el tratamiento de transición desde los 13 años y se ha identificado como varón desde los 11. O sea, esta lucha hace tiempo yo estoy escuchándola de este padre. Así que el padre de la niña fue a la corte por primera vez en el 2018. Y cuando se enteró de las intenciones de su hija, cuando se enteró de las intenciones de su hija biológica, pero yo estoy escuchando hace tiempo que la mamá es la que quería y estaba apoyando esto. Y el papá no lo quieren dejar opinar. Ahora lo metieron hasta la cárcel por él hablar y opinar y referirse a su hija como hija. Así que en ese momento argumentó que el tratamiento debe basarse en la aprobación de ambos padres. ¿Ustedes creen que eso es irrazonable? Que un padre quiera opinar en los asuntos de su hija. Pues aquí estamos viendo clarito, aquí estamos viendo retratado el problema del proyecto 184, que dice que los padres, en este caso dice, excepto que sea un asunto quirúrgico, aquí son tratamientos hormonales y mire, uno de los padres nada más es el que podía opinar. ¿Y cuál ustedes creen que era el que dejaban opinar? Al que quiere hormonizar, al que quiere cambiar de sexo mediante hormonas, lo dejan hablar, pero no quieren dejar hablar al papá que se opone. Eso es lo que está pasando, María de Lourdes. Tú dices, ¿y en qué me afecta eso a mí? Pues aquí es un ejemplo claro. Pues entonces, que están separados esos padres. Cabe señalar que la madre de la niña apoya la transición, como les dije. Y en su decisión, estamos hablando del tribunal, los jueces de la Corte de Apelaciones de British Columbia dictaminaron, ¿verdad?, que el padre no podría expresar su opinión, su oposición a la decisión de su hija y se le advirtió que cualquier intento, escúcheme bien, que cualquier intento, estoy leyendo una noticia de Mundo Cristiano que está pasando en Canadá, que cualquier intento de presionar a su hija para que cambiara el rumbo, o sea, contra el ponerse hormona y hacer una transición de sexo, sería considerado una forma de violencia familiar. No es maltrato ya es violencia familiar. Escuchen, van a comenzar a empezar a escuchar esos términos, violencia familiar, punible por ley, que es lo que está haciendo el proyecto 184 cuando esté enmendando la ley de menores para considerar el que se oponga a que los padres de personas, de niños o instituciones que deseen ayuda para modificar sus atracciones sexuales al mismo sexo o en su día la decisión de ir más allá y hacer transiciones, porque ahora se está hablando demasiado del transgénero, pues el que se oponga, el que entre a tratar de buscar ayuda para disuadir a sus hijos a hacer eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que eso será considerado como una
intento de modificar esas atracciones, y eso es la definición de una terapia de conversión, porque le están poniendo ese nombre en Puerto Rico, o terapia reparativa, y supuestamente le está diciendo que eso constituye maltrato, porque están enmendando la ley 246 del 2011. Eso es lo que está pasando, usted no lo sabía. Así que el presidente del Tribunal Supremo, estamos hablando de esta noticia de Canadá reciente, dijeron que la negativa de su padre a aceptar las elecciones de su hija adolescente es problemática. Ahora los padres son los maltratantes, los padres son los problemáticos, como le estoy diciendo. Y dice, y agregaron que su incapacidad, ya le están declarando al padre una incapacidad mental para respaldar plenamente el deseo de su hijo, ya le están llamando hijo y es una niña, para recibir tratamientos irreversibles para personas transgéneros, ha causado el menor dolor significativo que ha o resultó en una ruptura de lo que ambas partes llamaban una relación amorosa entre padres e hijos. O sea, porque el papá ejerce su autoridad de padre, su autoridad de mayor, su autoridad de tener más experiencia en la vida y difiere de la mamá, ya el tribunal está adjudicando que el papá es el problemático, el que quiere defender el sexo natural de nacimiento, y muchas veces me imagino que está tratando de decir, esa niña tiene la capacidad para tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque la presunción en nuestro sistema de derecho es que los menores no tienen la capacidad completa desarrollada para tomar decisiones como estas. Por eso es que se le consideran menores todavía hasta 21 años. Y los padres le complementan la capacidad. Pero para estas cosas se está utilizando un rigor, está laxo, como le decimos nosotros, el escrutinio está muy laxo para ahora los menores y los adolescentes entrar en especulaciones de su sexualidad y más aún cambiarse sexo, ponerse hormonas. O sea, ¡qué locura! ¡Qué locura! Y supuestamente la ruptura, agregó, esto está hablando un tribunal diciendo y dictaminando, advirtiendo, bueno, lo metieron preso a este padre, que los magistrados, agregaron los magistrados, no, que la ruptura, ¿verdad? No está en el interés superior del niño. Con eso en mente, Bauman y Fisher le ordenaron al padre, o sea, los magistrados, que se refiriera a su hija biológica solo con pronombres masculinos, diciéndole un tribunal, ¿cómo tú vas a llamar a tus hijos con respecto a su sexo o a su sexualidad o a su expresión de su sexualidad? Y le prohibieron, aquí está el magistrado, prohibiéndole al padre hablar con miembros de los medios de comunicación con relación al estatus de este caso y de su hija. Increíble. Vamos a seguir hablando de este casito porque esto, si usted no se ha dado cuenta, es lo que nos trae en el paquete el proyecto P, proyecto del Senado 184 y por ende el proyecto del Senado 185. ¿Por qué? Porque el marido, el esposo, la pareja del 184 es el 185 que está hablando de instituir en este país supuestamente el clima de emergencia nacional de género. ¿Para qué? Para machacarnos y para meternos en la mente la dictadura del género. Eso es lo que está pasando. Así que yo no sé ustedes, pero para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y yo entiendo que a estas alturas, si alguien le pregunta a usted, ¿y en qué me afecta eso a mí? Yo creo que usted debe saber ya en qué le va a afectar. Hay que seguir hablando. Este tema pique y se extiende y yo entiendo que mientras más se sigue abriendo el asunto de las escuelas, estos van a caerle arriba
con más, bueno, los papás tienen que estar pendientes, ya tienen que estar hablándole de eso, ya tienen que estar mandándole currículo, ya tienen que estar dándole clases y usted ni lo sabe. Así que, ¿qué usted va a hacer? Vuelvo y yo pregunto, padre, ¿qué tú vas a hacer? ¿Por qué? Porque se arrecia y van por tu cabeza. Estoy hablando de esta persona en Canadá y estamos hablando desde el 2008 del problema y del asunto que es el mismo asunto de David Reimer. El que no se ha leído este libro, La desinformación, hablamos del caso de David Reimer. Mire, este es el caso del niño que lo castraron desde chiquito y como hubo un error, porque fue un error, un mal practice, y querían practicar un ideólogo de la teoría de género, que fue John Money, un zoólogo, pero tenía esas, déjame decir, mentales, tenía una congestión estomacal mental y la quería probar con niños y le llegaron 2 gemelitos. Y empezó a probar la teoría de género criando a uno como nena y a uno como nene, diciéndole a sus padres que no había nada que hacer, que como se le perforó, ¿verdad? Se le perforó, no, se le calcinó el miembro al bebé, pues vamos a criarlo como nena. Hasta que el día que siguió progresando con la hormonización y en su día le querían hacer una vagina plástica, ese nene terminó suicidándose a los 40 años. De esto es que se trata el asunto y la práctica y el invento de la ideología de género. ¿Por qué? Porque la medida que tú sacas a los padres del medio son del Estado, los hijos, como en los países comunistas, que los hijos son del Estado, que ellos promueven que los hijos son del Estado porque hay un interés común más allá. El interés individual va a ser supeditado por el grupal y el Estado va a tomar las decisiones por ti. Así que el que no lo tenga, póngase a buscarlo y a leerlo. Lo tenemos en nuestro website, alianzadejuristas.com, y por eso le estoy diciendo, esto, cualquiera que va a las vistas puede inventar como ese doctor que dijo que no se leyó ni el proyecto y se puso allí a hablar. Así que, y a otros que piensan diferentes, quieren hacerle una defensa de una tesis doctoral, la doble vara. Así que espero que sigan en oración. Gracias por esta oportunidad. Hemos estado hablando, pero eso fue un circo romano que vimos por un ratito y nos llena de mucha inquietud. Y hay las personas que están en Proyecto Dignidad, las personas que, la senadora, aquellas personas, ¿verdad? Yo quiero saber si van a pedir una investigación de qué pasó allí. ¿Qué pasó allí el 24 de marzo en ese momento que cuando le tocaba hablar? Le tocó hablar en un momento largo porque habló un ratito, no se escuchó nada. Y la gente en el Facebook viendo, gracias a Dios que no todo el mundo puede estar allí, viendo la transmisión, decía audio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que la censuraron. No hay que ser muy profundo, la censuraron. Eso es una falta de respeto a la libertad y eso es una falta de respeto a la democracia. Así que yo espero que ustedes le den compartir a este live y si quieren, ¿verdad? Apoyar, estos libros los tenemos para que usted se eduque, para que usted conozca un poco más de dónde viene y a dónde va este tipo de idea. Así que gracias por la oportunidad esta noche y todos los que ahorita estuve sin querer queriendo en un live involuntario, estábamos almorzando y no sé cómo se prendió, así que perdonen eso, pero este es el real, este es el del día de hoy y vamos a seguir hablando, sigan compartiendo, sigan expresándose, sigan escribiendo cartas directamente como padre y como madre, sigan haciendo directamente sus quejas al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, al presidente del partido que está en poder. ¿Por qué? Mire, el presidente de la comisión
que está dirigiendo esto, ese está vendido. O sea, eso decir que los que están allí están tratando de que escucharlos a todos, mentira. Esto está planchado. Pongan en posición al gobernador, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado y a cada senador. Escríbanle puño y letra, porque eso hace un efecto. Así que muchas veces la gente llama y tumban porque no van a coger todas las llamadas. Usted manda un email y puede ser que lo voten, que no lo vean, que lo borren. Pero cuando usted manda una carta con acusa de recibo, usted tiene el recibo de quién la recibió. Le va a costar 7 pesos, pero usted va a estar seguro que la mandó. O sigan levantando firmas en oposición a estos proyectos que atentan contra la patria potestad de los padres y de los encargados. Porque muchas personas están diciendo que eso no lo dice ahí, eso no lo tiene que decir, eso se infiere cuando tú pones una enmienda a la ley de maltrato, a la ley de menores, eso se infiere. ¿Y a quién tú le vas a radicar? A una persona que no tiene nada que ver con tu hijo, te van a radicar a ti. Así que, por favor, vamos a ser inteligentes. Aquí esto se cae de la mata. ¿Cuáles son las intenciones? Así que, nada, volvemos a hablar. Espero que le vaya bien, que descansen y que Dios le bendiga. Ore por nosotros, ore por la Alianza de Juristas Cristianos. Los que quieran apoyar a la Alianza de Juristas Cristianos, entre a nuestro website, conozca lo que hacemos y si se siente en la iniciativa de apoyar la alianza, tenemos los libros educativos y queremos saber de usted en oración y en acción. Así que hasta la próxima. No ceda su patria potestad. No ceda su patria potestad. Estaremos hablando en los próximos días del proyecto 185. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga más.